Buenos días, estamos nuevamente con un programa del ciclo El Ladrón del Fuego con la escritora Liliana Irigoyen. Buenos días, Liliana. Buenos días. Ya estamos en el tercer programa de este ciclo. Hoy vamos a hablar de Perséfone. Perséfone, Core, Proserpina. ¿Cómo es eso? Antes de internarnos en el personaje, ¿cómo es eso de los nombres? Los nombres en la mitología griega, los nombres en la mitología romana. A quien no tiene un conocimiento profundo, a veces lo puede marear. Bueno, cada lugar toma de otro del que se siente seducido los personajes y a su vez se los apropia. Por eso el cambio de nombre, seguramente, ¿no? Para Perséfone fue para los griegos, Proserpina para los romanos. Bueno, los romanos fueron unos grandes apropiadores de cosas ajenas, ¿no? Prácticamente, sí, la gran parte de la mitología pasó a ser parte de Grecia, de Grecia pasó a Roma con otros nombres. De hecho, también Odiseo, Ulises, y todos los dioses que pasaron a tener otros nombres, pero con los mismos atributos prácticamente. Bueno, ubicándonos un poco más en Perséfone, ¿cómo es su genealogía? ¿Hija de quién es? ¿Cómo es su historia? Nunca hay una cosa así en todo lo que tiene que ver con la mitología griega, ¿no? Una cosa unánime, que esto es así, punto. Pero la mayoría toma en cuenta a Perséfone como hija de Demeter, la diosa de lo que sería del trigo y la agricultura, y de Zeus. Y bueno, era una doncella. Hija de dioses. Por supuesto. Una doncella muy hermosa de la que se enamoró su tío, Hades, hermano de Zeus y de Demeter. Tío por partida doble. Tío por partida doble. ¿Y Hades? ¿Quién era Hades? Y Hades era el dios de los infiernos, era dios del Hades. Y bueno, era un dios, evidentemente, por la parte que le tocó de cuando se dividieron la tierra, el cielo, los mares. A él le tocó, de los tres hermanos, Poseidón, Zeus y Hades, le tocó el inframundo. Que el inframundo lleva también el nombre de Hades, ¿no? Se le dice el Hades por él, ¿no? Sí. Hades la rapta a Perséfone, ¿no? Una práctica bastante habitual Era común en el relato el mitológico. Poco respeto al deseo de la mujer, o sea, se enamoraban y se raptaban, y la raptaban. A veces también rapto queda un poco ambiguo, ¿no? Porque el rapto de París por Helena, al revés, de Helena por París, fue un rapto. No sé, se le dice rapto, pero no nos queda muy claro que haya sido lo que hoy se considera un rapto, pero bueno. Volvamos un poquito a... Tú hablabas del reino, digamos, que le correspondió a Hades, ¿no? El inframundo. ¿Qué había en ese inframundo? Y bueno, estaban las almas de la gente que moría, estaban los ríos. Habían unos ríos especiales, el Aqueronte, el Cosito, la Estigia, el Cosito, que era el río donde se había formado por las lágrimas de los penitentes o de los muertos, el Aqueronte, donde estaba Caronte con su arca, la laguna Estigia, que a la gente a la que se bañaba en ella le daba la inmortalidad, como es la invulnerabilidad, como es el caso de Aquiles cuando fue bañado por su madre Tetis, pero quedaron los talones fuera y bueno, ese fue su punto débil. El Flagetón, el río de fuego. Además estaba el Tártaro, que se consideraba como el cimiento del mundo, ¿no? Era la parte más profunda del inframundo,
que se decía que estaba tan distante del Hades como la tierra del cielo. Era un lugar donde en un principio fueron encerrados los titanes, los cíclopes, pero después fue el lugar donde los grandes pecadores pasaron a residir, ¿no? También estaban los campos elíseos. Sí, los campos elíseos eran donde iban las almas de los bienaventurados. Son todos nombres que después tienen correlatos en la vida actual nuestra, ¿no? Sí. Uno siente el Tártaro y imagina el mar Tártaro, los campos elíseos y imaginas París, digo. Sí. Y ahí se nota la influencia de la mitología en lo que es después la cotidianeidad de nuestra vida, ¿no? Y sí, los planetas no tienen nombres de los dioses griegos, pero sí de los dioses romanos. Hay cantidad la psicología y el psicoanálisis ha tomado muchos personajes para hacer de ellos el complejo de Edipo o el de Electra, por decir los más conocidos, ¿no? Hay muchos más. Perséfone fue raptada y obligada por Hades a casarse con él. La cosa podía haber quedado ahí, pero no. Demeter sufrió por ese rapto. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, Demeter, como toda madre, dicen que muchos de los relatos dice que fue raptada en Sicilia, pero bueno, eso varía en los lugares. Cuando fue raptada, gritó y bueno, la madre sintió el grito y se desesperó para buscarla. Nadie le decía qué había pasado, porque bueno, Hades por supuesto la raptó en un carro que salió de la profundidad de la tierra y la llevó para adentro de nuevo. También hay leyendas que dicen que fue raptada en Arcadia, al pie del monte Sileno. Antes se decía que había una puerta al Hades y que a partir de esa puerta había surgido en su carro Hades y se la había llevado, mientras ella recogía un lirio del suelo. Bueno, su madre salió en pos de ella, había un séquito de doncellas que estaba con ella, no le supieron decir. Hay algunas leyendas que dicen que esas doncellas después, en castigo, dicen algunos, en otros dicen que no, que ellas mismas lo pidieron, fueron transformadas en aves para buscar a su amiga, o como castigo, o para buscar a su amiga. De ahí también hay una teoría del surgimiento de las sirenas, sí. ¿no? Se dice que las sirenas partieron de estas jóvenes. Inicialmente las sirenas no eran lo que hoy imaginamos por sirena, no. Mitad pez, mitad humano, ¿no? Las sirenas eran aves, eran mujeres aves con rostro de mujer. Y bueno, algunas dicen que son 2, algunas dicen que son 3. No hay un número ni una genealogía muy clara con respecto a ellas. Bueno, el hecho es que Perséfone la buscó, tiene una cantidad de peripecias antes de averiguar quién fue el raptor. Generalmente se dice que fue el sol, Helios, quien le dijo que es el ojo que todo lo ve. Y bueno, ahí se vio perdida porque... Dios le dijo a Demeter quién había raptado. Quién había raptado a su hija. Y bueno, ahí se vio perdida, ¿no? Porque en el sentido de que su hermano la había raptado y evidentemente con anuencia de su otro hermano y padre de su hija, Zeus. Hay mucho incesto ahí, pero es común entre los dioses. Y bueno, entonces furiosa y sintiéndose también un poco impotente, decidió alejarse de los mortales, se alejó
cosa que produjo y asustó a todo el mundo porque los campos no florecieron, el trigo no, el alimento para el hombre no germinaba, y bueno, entonces Zeus le pidió que volviera con ellos y le pidió a Hades que devolviera a Perséfone. Ahí eso fue una gran excepción, digamos, ¿no? Generalmente quien iba al Hades no volvía. Y no se salvó tampoco Perséfone, porque hubo una condición que puso Hades, que la dejaría ir si no hubiera tocado ni comido nada de que hubiera de algún fruto del Hades. Pero resulta que Perséfone sí había comido una granada. Y hubo un testigo, Ascálafo, que es el hijo de una ninfa, Estigia, de una ninfa del infierno, que la vio, y bueno, entonces Perséfone volvió con la madre, pero no definitivamente. Hubo algunas teorías, algunas versiones dicen que 6 meses con la madre, 6 meses con el esposo, y algunas decían que la tercera parte del año pasaba con el esposo. Eso de Perséfone, de comer la fruta, ¿no? ¿Ella lo tenía como un prerequisito? ¿Era algo previo? ¿Ella lo sabía? ¿O fue un desafío como el desafío de la manzana? Fue la condición que le puso Hades, pero supiera o no, ella lo hizo subrepticiamente. De hecho, hubo un testigo, Ascálafo, al que después fue el que dijo que la había visto, y como había sucedido, no tuvo otra vuelta que quedarse abajo y arriba. Ahí, según las versiones, están los que dicen que comió una semilla, 4 semillas, 6 semillas, que cada semilla equivalía a cuántos meses tenía que permanecer en el Hades y cuántos podía subir, digamos, a la superficie. Pero ahí también hay una especie de explicación de las estaciones, de los ciclos naturales, ¿no? De la germinación, la madre cuando su hija volvía, producía, digamos, crecían las mieses, todo se volvía, florecía todo lo que dependía de esa divinidad, ¿no? De Demeter. Cuando se parecían los meses más secos, que no había florecimiento de las mieses, era cuando la hija descendía al Hades, ¿no? Entonces, digo, es toda una poética para explicar todo el proceso de la agricultura, digamos, que es lo que era específicamente diosa Demeter. Básicamente el año se dividía en 2 estaciones, ¿no? Una de florecimiento y otra de escasez. Claro, ellos no hacían las divisiones que nosotros hacíamos, pero bueno, se manejaban con eso, ¿no? Con cómo funcionaba toda la parte de la agricultura, sobre todo las culturas más antiguas o de donde surgen los mitos, que es muy anterior, es muy antiguo. Uno en la mitología griega, en sus personajes, en sus dioses, más allá de dioses se encuentra muchos rasgos humanos, muchas pasiones humanas, ¿no? Está lleno de pasiones exacerbadas o mucho más fuertes que las nuestras, tal vez. Era una manera de concebir, supongo, la divinidad de los antiguos. Más que estamos hechos a imagen y semejanza de los dioses, daba la impresión que los dioses estaban hechos a imagen de semejanza nuestra, pero con un grado de pasión, de odio, de venganza superlativo, ¿no? Porque eran dioses, todos eran vengativos, pasionales hasta todos los extremos, capaces de violar, raptar, asesinar. Perdón, no había límites con ellos, y de paso eran dioses. ¿Qué castigo podía haber? Había castigos, pero nunca asimilados con los castigos mortales. O sea, la vida no la iban a perder.
Sí, y pienso en el caso que estamos hablando hoy de Perséfone, en dos cosas, en dos hechos específicos, por lo menos a mí uno me parece que ella como diosa en el inframundo, en el Hades, muestra clemencia en el caso de Orfeo y Eurídice. ¿Cómo fue ese suceso? Hay una forma de ensalzar a la música, ¿no? Orfeo era el músico por excelencia y bueno, era tal su excelencia y tal el concepto que los griegos tenían con respecto a la música y al canto, que lo llevaron al punto de seducir en el sentido amplio, ¿no? a Perséfone para que liberara a alguien que había muerto, a Eurídice. Que era la amada de Orfeo. De hecho, tocó la sensibilidad femenina de Perséfone, que no era precisamente una divinidad benévola, y le permitió dejarla libre, o sea, liberarla, que se la llevara al mundo de los vivos, con la condición, porque siempre hay una condición, nunca nada es gratis, que él jamás se diera vuelta hasta que ambos estuvieran fuera estuvieran bajo la luz del sol. Pero tuvo la mala suerte de escuchar un suspiro casi llegando al final de Eurídice, que lo hizo darse vuelta y bueno, la perdió. No salió, volvió como sombra hasta las orillas del Aqueronte y ahí sí no pudo convencerlos más. O sea, eran dioses implacables. Claro, y la culpa la depositó en Orfeo, que fue el que se terminó dando vuelta, ¿no? Y sí, porque era el vivo, era el que podía, era él el que estaba pidiendo, a él se le estaba concediendo y bueno, tenía que tener, o sea, era él el que llevaba en la carga el aceptar los requisitos. Y bueno, sí, por su amor, posiblemente al sentirla suspirar, temiendo que sucediera algo, que no cumpliera en su promesa, tal vez por su duda, fue que, o su poca fe, o no sé, recibió al final el castigo, que a ese sí no la pudo recuperar más. Otro hecho en el que veía otra faceta de Perséfone, tal vez yo le atribuyo a la codicia de lo ajeno, ¿no? Es el tema de su gusto por Adonis y su competencia con Afrodita en este caso, ¿no? Sí, son variantes de la leyenda que Perséfone interviene en varias, interviene en esa, interviene en la de Teseo y Pirito, por ejemplo, también. En este caso, Adonis, el prototipo de la belleza masculina, o uno de los mortales más hermosos, del que se enamoró Afrodita y también Perséfone, bueno, disputaron entre ellos y consiguieron que estuviera un tiempo, pasó lo mismo que con ella, ¿no? Un tiempo con Afrodita y otro tiempo con Perséfone. O sea, había un poco de promiscuidad, supongo que Hades no lo tomaría muy graciosamente, pero... Nuestros dioses contemporáneos no verían con buenos ojos esas transacciones. No, pero bueno, esos dioses tenían las mismas debilidades y las mismas fortalezas que los humanos, ¿no? Como te digo, todo exacerbado porque eran dioses y gozaban de la inmortalidad y esa risa extinguible que podía escucharse en sus banquetes. Muy bien, hemos llegado al final de esta nueva entrega, hoy hablando de Perséfone. Le agradecemos a la escritora Lilian Irigoyen por su presencia y los invitamos a un próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias, buenos días.